sean bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa Opiniones, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos como invitado nuevamente a nuestro amigo personal, Jorge Alejandro Padilla Muñoz, y vamos a tratar el tema relativo al régimen de convivencia sobre la materia civil que abarca la legislación mexicana con todas las reformas que hemos tenido en estas últimas fechas, y es una continuación del tema que hicimos hace una semana, que fue régimen de convivencias, pero con adultos mayores, con los abuelos y los nietos. ¿Por qué se dio en esa ocasión ese tema? Por la razón de que fue el día del abuelo el domingo anterior, esa fue la razón. Y ahora vamos a ver lo que es el régimen de convivencias, pero cuando está desvinculada la pareja por divorcio, quizás por una separación de palabra, una separación de hecho, y también las determinaciones judiciales que emiten los órganos jurisdiccionales para efecto de que sean respetadas las medidas de apremio, todo lo que conlleva el cumplimiento de obligación alimentaria. Va a estar muy interesante, contáctenos porque va a estar muy padre. Además, vamos a tener la oportunidad de que el abogado nos pueda despejar muchas dudas. Contáctenos, nuestros correos son tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Les digo nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a abordar el tema. Maestro, muchas gracias por esta atenta invitación que nos hace nuevamente al desarrollo de este programa. Bueno, iniciando el tema que nos compete, tendríamos que comenzar a hablar primordialmente que el régimen de convivencias es un derecho que generalmente reclaman aquellos padres o madres cuando existe una separación, un divorcio, pero como lo vimos la semana pasada, también es un derecho que pueden reclamar los ascendientes y descendientes, los ascendientes, hablando de los abuelos y los tíos, para generar el respeto al derecho de la convivencia. La armonía familiar. La armonía familiar, es correcto, maestro. Al respecto, nos refiere el artículo 414 en relación a la patria potestad. El Código Civil nos establece en su artículo 414 que la patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este otro ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado, en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso. Es decir, en el supuesto que estamos tratando cuando existe un divorcio, generalmente o por costumbre, los menores quedan a cargo de la madre, la mayoría de las veces. Para este caso, la patria potestad la siguen compartiendo ambos padres. Vamos al supuesto de que alguno de ellos falleciera. Uno de ellos queda vivo, de acuerdo a este ordenamiento legal, a este artículo, el que ejercería la patria potestad sobre los menores sería el cónyuge supérstite, ¿no? En caso de que ambos fallecieran, vendría la patria potestad, la ejercerían los abuelos paternos y los abuelos maternos, de acuerdo a lo que estableciera el juez una vez que lo determinara en una sentencia. Bien. Dentro de lo que tenemos como esquema y como premisa principal, el hecho de que se hable de patria potestad, vamos a referirnos específicamente a menores de edad, siempre es expuesto. ¿Y cómo advertimos de que se trata de menores de edad? Solamente con la lectura de la copia certificada del acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos el documento en la mano, sabemos el nombre de la persona y la edad. Entonces, sabemos en ese momento, podemos advertir de inmediato cuáles son los efectos de patria potestad. Es decir, está el registrado nombre de padre, nombre de madre y nombre de los abuelos. Sabemos de que este documento, como es un documento que emite el registro civil público,
surte efectos legales, no puede ser impugnado de falsedad y es inobjetable. La patria potestad se va a hacer válida solamente con la exhibición del documento, nada más. Y el ejercicio le corresponde a papá, mamá o abuelos, según el caso, es decir, hasta la mayoría de edad. Sin embargo, hay un caso de excepción, nada más cuando hay emancipados, que es una forma en que se puede extinguir la patria potestad cuando se casan son menores de edad. Ahí salen de la esfera de la patria potestad. Entonces, exhibidos el documento, el primer elemento que vamos a obtener es la copia certificada del acta de nacimiento, y ahí es donde vamos a ver cuáles son los efectos que produce la propia expedición del documento y la sola exhibición del mismo ante alguna institución. Y de ahí advertimos los nombres, papá, mamá y abuelos. Es el primer supuesto. Mientras no tenga ninguna anotación, ninguna inscripción, ninguna leyenda complementaria, papá y mamá ejercen patria potestad, o se presume que así es. En este orden de ideas, ¿cómo podemos distinguir dos figuras, patria potestad y guarda y custodia? Guarda y custodia y patria potestad. Ok. En el caso que nos ocupa, cuando existe una separación, generalmente existe la situación de que los menores quedan a cargo o cohabitando con uno de los padres. A esta figura se le denomina guarda y custodia. Uno de ellos queda al cuidado de los menores en su domicilio, cohabitan con él. Sin embargo, la otra persona sigue detentando la patria potestad y el ejercicio de esa patria potestad sobre los menores. Es decir, sigue teniendo que realizar las obligaciones que establece la ley en relación a la procuración de la seguridad física de los menores, su seguridad psicológica, su seguridad sexual. Tendrá la obligación de fomentar hábitos adecuados de alimentación, de educación, de higiene personal, el desarrollo físico, así como incentivar las habilidades de desarrollo intelectual y escolar. Asimismo, tiene que generar relaciones afectivas, de respeto y aceptación de estas con el menor hijo. En este sentido, en este orden de ideas, estamos hablando de dos figuras, la guardia y custodia y la patria potestad. La patria potestad se ejerce por ambos padres y es el derecho que tenemos todos de cuidar y velar por los derechos de nuestros hijos. Ahí ese derecho es el derecho de los papás o el derecho de los menores. Es el derecho de ambos. Nosotros es recíproco, nosotros como padres tenemos la obligación de cuidar y de velar porque se cumplan todos los derechos de los hijos. Papá y mamá tienen el derecho de ejercer la patria potestad porque es una autoridad. La imagen de patria potestad, hay que tenerlo muy claro, va a generar la idea de respeto que viene siendo en este caso del menor o de la menor hacia el ascendiente. Y ese respeto indica dirección, educación, formación, consejo, acercamiento, guía, ya sea moral, espiritual, legal, cívica, familiar, educativa, alimentación y formación de valores. Papá hacia el hijo y el hijo hacia el papá, como es un derecho tutelado universalmente por la Convención de los Derechos del Niño, el niño tiene derecho a que papá y mamá me eduquen. Claro. Y yo tengo el derecho, yo como hijo, yo como menor de edad, tengo derecho también a conocer a papá y mamá. Es decir, yo tengo mi derecho de que me eduquen y de convivir. Es correcto. Las dos. Entonces se traduce por esa dualidad de derechos. El papá, que no tiene al menor, no tiene la guardia y custodia, tiene el derecho de patria potestad, también el derecho de convivir. Es correcto. Se traduce también para el menor el derecho de ser educado y de poder convivir. Pero no solamente con papá, que no cohabita con él, sino también con la familia del papá. Porque es una expansión. Una extensión de su... No solamente la esfera se concreta al sentido de que es al papá que no cohabita con él, no, tiene que ser extensivo, es hacia los ascendientes, abuelos, ya lo mencionamos en la otra ocasión,
los hermanos son los tíos, los primos, medios hermanos, quizás, ya sean uterinos o agnaticios, en cualquiera de las dos modalidades, pero es un derecho del menor. Entonces así podemos distinguir que es patria potestad y guardia y custodia. Y cuando esto ocurre, normalmente existe una determinación judicial, porque también podemos contar con un convenio que pudiese llevarse a cabo de forma amistosa, de forma amigable, con composición, ante las nuevas instalaciones de justicia alternativa que tenemos en el tribunal, y se eleva también a la calidad de cosa juzgada. ¿Cómo vamos a dar a conocer, vamos a respetar esos convenios? El primero supuesto sería como convenio, porque cuando no hay convenio, no siempre están de cuates, no siempre van a estar de cuates papá y mamá. A veces hay controversia, a veces el juez es quien va a determinar, es la persona que va a decidir quién, con qué papá o si es papá, mamá o abuelos, la guarda y custodia. Pero vamos a empezar, y el primer ejemplo sería el más generoso, que es de cuates, a través de un convenio. Ya hay un convenio, ya se establece, está el juez de la familia, conoce el asunto. ¿Cuáles serían los elementos primordiales que ese convenio va a contener? Vamos a un breve corte para poder continuar con este tema, y en unos minutos estamos con ustedes. Continuamos con el programa de Opiniones. Hoy estamos charlando con el licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz acerca del tema de régimen de convivencias, sobre todo cuando existen las determinaciones judiciales y los convenios entre papá y mamá para con la convivencia de los hijos. Contáctenos a nuestros correos tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantrato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Bien, nos habíamos quedado antes del corte en el planteamiento de que el primer supuesto es de que generosamente la pareja, papá y mamá, casados o no casados, no es un requisito, que quede muy clara esta parte, no es un requisito que la pareja esté casada. Puede ser concubinato, pues un unión libre, no hay un requisito. Si dicen, es que no tengo acta, no puedo celebrar convenio, no importa, ya no funciona la pareja como tal, hay una desvinculación familiar, pero sin embargo siguen siendo papá y mamá, no por el hecho que se separen, deja de ser papá o deja de ser mamá. Y entonces están de cuates, vamos a hacer el convenio ante el Centro de Justicia Alternativa o ante el juez de la familia. Sin embargo, en cualquiera de los casos, ese convenio generoso debe contar con algunos elementos. ¿Cuáles serían esos lineamientos que tenemos que observar? Bueno, de acuerdo a lo que establece el artículo 267 del Código Civil, mediante el cual abre esta figura del divorcio incausado, establece que este procedimiento debe ser acompañado a través de un proyecto de convenio. En este proyecto de convenio deberá contar a grosso modo sobre los puntos básicos que tratan la disolución del vínculo. En este caso, la designación de la persona que tendrá la guardia y custodia de los hijos menores o de los incapaces, las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guardia y custodia ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos, el modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien pueda darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. La designación del cónyuge al que corresponde el uso del domicilio conyugal, el menaje, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal si existieran durante el procedimiento y hasta que éste se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario, el avalúo y el proyecto de partición. Y en el caso de que los cónyuges hayan celebrado matrimonio bajo régimen de separación de bienes, el derecho a la compensación. Entonces, esos serían los elementos que se deberían de plasmar en un convenio amistoso para la separación o para llegar a un sano acuerdo respecto de los montos de la pensión alimentaria y del régimen de convivencias.
Este convenio está el proyecto como lo establece nuestro Código Civil. Formulamos el convenio, lo hacemos por escrito, lo exhibimos ante el juez de lo familiar o ante el Centro de Justicia Alternativa, se eleva la calidad de cosa juzgada y una vez de que ya se firmó, surte efectos. ¿Qué pasa a continuación con ese convenio? Bueno, ese convenio hace las veces de una sentencia ejecutoriada y se le debe de dar cumplimiento. Es un acuerdo entre las partes y se debe de cumplir. Es un contrato prácticamente. Bien, es un contrato, entonces hay derechos y obligaciones. Es correcto. Uno de ellos es la pensión alimenticia. Si no hay pensión alimenticia y no hay garantía, muy difícilmente se va a obtener el régimen de convivencia. Eso es obvio, eso es una consecuencia. Es como en el póker, no pago por ver. Si no paga la cantidad de pensión alimenticia, no le van a dejar el régimen de convivencia y desde luego va a haber conflictos. La pregunta siguiente es esta. ¿En ese convenio se pueden establecer cláusulas en caso de incumplimiento? Por supuesto, se pueden generar cláusulas de carácter penal. Sí se pueden establecer este tipo de cláusulas, pero hay que reconocer o hay que recordar, mejor dicho, que los derechos alimentarios no son susceptibles de enajenación, de renuncia o de cualquier otra transacción, ¿no? El padre que adquiere o la persona que adquiere el derecho y la obligación, más bien la obligación de otorgar el pago de una pensión alimentaria no la puede dejar de otorgar por un lapso de más de 3 meses, porque si no corre el riesgo de perder su patria potestad. Eso ya está muy de moda, ahora se puede hacer valer, eso igual lo podemos agendar para una nueva emisión del programa, porque es un tema muy interesante que se da mucho y a lo mejor por desconocimiento no se puede ejercer debidamente ese derecho en beneficio de los menores, porque hay un abandono a raíz de ello. También se puede desdoblar la acción penal, pero será materia de otra emisión del programa. Bien, serían los elementos del convenio. Ahora vamos a hacer el siguiente planteamiento que nos formula Toño. Yo quisiera preguntarle al juez Campos la opinión sobre una pareja que tuvo adulterio sobre su marido, sobre su pareja. Quisiera saber qué es lo que se puede proceder a un adulterio y digamos que lo deje y que se llevó todas sus cosas y lo dejó en la calle. ¿Qué es lo que procede o qué es lo que se puede hacer para poder proceder en contra de esta persona? Hay muchas dudas en este aspecto, porque la verdad la persona está indefensa, porque esta persona llega a los juzgados y la mujer siempre lo está atacando de que lo va a meter a la cárcel y que porque esto y que lo otro. Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes mismos que dijeron en el programa anterior sobre muchas cosas de esta índole. Muchas gracias. Bien, a reserva de especificar algunos detalles del planteamiento que formula Toño, sí es importante precisar si existe matrimonio, si existe concubinato, para poder delimitar algunos elementos. Pero, pues como lo formuló en su planteamiento, es una inquietud que desea saber cómo se puede despejar, cómo acudir ante la instancia, y siempre que no sepa, pues pregunte a quien sabe. Entonces, ¿qué opinión le podemos emitir a Toño con este problema? Bueno, tomando en consideración sus planteamientos, tendríamos que analizar a fondo la situación que refiere, porque se puede dar una vertiente de índole penal al referir ciertas cosas. Y en lo que se refiere a la situación de que sus menores de la convivencia, esta persona puede demandar el pago de alimentos para sus menores hijos. Claro que lo puede hacer, aun cuando ella haya sido la culpable de la separación, etcétera. Sí puede reclamar el pago de una pensión alimenticia para sus menores hijos, y a su vez puede reclamar el régimen de convivencia para con ellos. Para eso se tendría que acudir ante un juez de lo familiar a demandar el ejercicio de estos derechos.
Para hacerlos valer. Y habría que puntualizar aquí algo también para Toño. Sería conveniente de que en este caso el sujeto pasivo de la conducta descrita, que es el marido o el varón de la pareja, que consigne alimentos, que se compre su billetito de depósito, lo exhiba ante el juzgado de lo familiar y que lo ponga a disposición de la ama de las niñas. ¿Para qué? Para que a su vez, posteriormente, pueda reclamar legítimamente el régimen de convivencia. De lo contrario, volvemos a lo mismo, si no están satisfechos los alimentos, es decir, primero paga alimentos y luego exige la convivencia. Se puede anticipar porque además debe de hacerlo. Claro. Entendemos, de acuerdo al planteamiento, son menores de edad, debe de hacerlo y sería recomendable que formulara su consignación ante el juez de lo familiar, que se le notifica a la persona que tiene a los menores y a consecuencia de reclame el régimen de convivencias. Ese sería el consejo para Toño. Recuerdo también que contactarse con los abogados, ahí en los teléfonos y correo que están saliendo en pantalla. Bien, vamos con el siguiente planteamiento. Bien, a David, que nos haya escrito este planteamiento, antes de abordar el estudio de su asunto, sí sería importante precisar el origen el origen de la relación, como qué los une, si hay un documento que puede ser acta de matrimonio, quizás una constancia de sociedad en convivencia, sería un elemento importante para poder determinar con mayor precisión el fondo de su problema, pero a reserva de él. ¿Qué opinión merece este planteamiento, licenciado? Bueno, en principio, licenciado, es importante que puntualicemos si la menor se encuentra registrada bajo su nombre, es decir, si la niña está registrada, si está reconocida como hija de... Es decir, que David sea el papá. Es correcto, porque también lo pudo haber hecho la madre de manera unilateral como hija natural, y siendo este el caso, David se encuentra en un problema más serio, ¿no? Porque tendría que acceder ante los tribunales a solicitar el reconocimiento de la paternidad, a reclamar el reconocimiento de la paternidad sobre su menor hija, y en este sentido acreditar con los elementos que tenga, con la fama pública de la relación que logremos acreditar, y bueno, la famosa prueba de ADN para que se acredite esa relación filial con la menor. Una vez hecho lo anterior, ya que se haya acreditado que efectivamente él es el padre, ya que se haya reconocido su paternidad, en ese momento tendrá la obligación de otorgar el pago de la pensión alimenticia y en ese supuesto reclamar el derecho de convivencia, el régimen de visitas y convivencia. Primer elemento, ver el acta. Es correcto. Cómo está registrado, cómo se visita, seguramente nada más como hija natural. La mamá la registró, es lo que se presume, y pues sí, ahí tendría que ir al reconocimiento. Entonces en un examen ya lo hicimos hace 15 días, este planteamiento del reconocimiento e impugnación de la paternidad. Aquí tendría que invocar el reconocimiento y es oneroso, y además una vez de que se declare y se ejecute, lo importante aquí es de que se establezcan los alimentos y luego el régimen de convivencia. ¿Y de los 50,000 pesos? Bueno, de los 50,000 pesos, si está registrada la menor, uno de los conceptos que se toman por alimentos, uno de los conceptos que guarda el derecho de alimentos es precisamente la atención médica y también la atención de los gastos de hospitalización. Entonces, en ese sentido, bueno, pues él cubrió, de acuerdo como lo dice, él cubrió los gastos para el alumbramiento de su menor hija. Sin embargo, eso no le hace, no lo faculta para poder exigir el régimen de convivencia, mientras tanto no se tenga acreditada y reconocida la paternidad ante la sociedad. Pues también hay planteamientos importantes para David, para saber qué determinación puede finalmente
elegir y que pueda accionar las instancias legales. Igual puede contactar con los abogados para efecto de que le puedan orientar con mayor precisión y con mayores elementos. Vamos a continuar después del breve corte. Mi nombre es Yuriko Tabosa. Yo creo que ambos hacen mal, tanto la madre como el padre. La madre pues debe de permitir ver al papá, porque finalmente pues es una figura paterna y le deben de ver, y también el padre hace mal en no ser responsable. O sea, creo que los dos son corresponsables, y los únicos perjudicados, como en todo, pues son los niños. Yolanda Moreno Aguilar. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, primero tengo que responderte me dijiste el problema de los hijos, ¿qué? Que las madres no dejan ver a sus hijos a los padres porque no dan dinero. Porque, o sea, cuando hay una separación, ¿no? Pues, o sea, no estoy de acuerdo en eso, porque como quiera que sea son sus papás, y si tú no los dejas ver, pues igual el padre se hace más desobligado. Entonces para eso pues tienes que ver la posibilidad de que convivan con ellos, para que también vean la situación económica de sus hijos y el bien de ellos. O sea, un mutuo acuerdo. Un mutuo acuerdo, exactamente. Perfecto. Sí, mi nombre es Laura Rodríguez. Lo que veo es una falta de educación entre la pareja, ¿no? Y saber verdaderamente, si se van a divorciar, cuál es la responsabilidad de cada uno, que cada uno la tome. Básicamente es eso, o sea, los niños no tienen por qué sufrir. ¿Usted ha tenido algún problema? Fíjese que el conductor del programa es un juez en lo familiar, entonces también resuelve problemas, ¿no? ¿Usted ha tenido alguna...? No, en este momento no, pero sí tengo amigas, ¿no? Donde los padres muchas veces pues las dejan solas. Las jóvenes, es un círculo muy vicioso, muy raro, sobre todo en los jóvenes, donde tú ves a la niña de 14, 15 años embarazada, la persona se fue y le dices, bueno, ponte a trabajar. No, pues no me dan trabajo. Wow. Sí. Sí, entonces es así como que, no sé si es ayuda, pero básicamente es falta de responsabilidad, ¿no? De ambos. Bueno, soy el maestro Mauro Morales de la Rosa. Actualmente estudio el doctorado en Ciencias Penales aquí en la Universidad de Tepatlato. ¿Qué opinas sobre el tema que estamos hoy en el programa de opiniones, que es sobre los padres que dan manutención que no dan manutención a la madre y reclaman ver al hijo, pero la madre no los deja? Bueno, existe una diversidad de cuestiones y situaciones que en particular habría que ver. Cuando el padre no da la pensión alimenticia una vez tramitada mediante juicio por parte de la madre o su esposa o pareja, la señora puede dar vista al Ministerio Público de Juzgado Escrito donde se llevó la demanda, para que tenga conocimiento y llamarle a una cita o diligencia para que tenga conocimiento del Ministerio Público la razón o motivo por qué no ha dado la manutención. Ahora bien, habría que ver otros aspectos. Por ejemplo, si el padre no tiene los sustentos o no trabaja o no tiene el ingreso económico suficiente para poder dar la manutención, pues bueno, habría que ver ahí esa situación en particular para poder fijar una pequeña cantidad o una módica cantidad para el efecto de dar la manutención, ya sea para la madre y también para el menor. Ahora bien, si también en esos casos de que se da de que no, dado que no da la manutención a la pensión alimenticia y la madre no deja ver al menor, pues bueno, también ahí el padre puede ver o más bien acudir o asistir mediante un trámite de demanda o un incidente de régimen de convivencias para poder ver a su hijo. En este caso pues ya se fijará un horario en específico cada semana, los horarios de vacaciones mediante convenio en su caso, los días festivos o los días y horas horarios que podrá ver al menor, ya sea mediante convenio con la madre. Okay. Continuamos hablando con el licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz acerca del tema del régimen de convivencia. Contáctenos a los correos tepatlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepatlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Pues generalmente de manera genérica, lo que establecen las personas que opinaron acerca de, en este anterior bloque,
Habla de la responsabilidad para papá y mamá, y que una vez satisfechos los elementos económicos, ahí si no está la parte económica no va a canalizarse el convenio. Habla de la responsabilidad traducido en dinero, traducido en satisfacer los elementos alimentarios. Esos elementos alimentarios dijimos que se establecen en el convenio. Y el primer ejemplo que hicimos fue generoso. Es correcto. Son adecuados generosamente, amigable composición. Pero no siempre es así. Es correcto. Cuando llega una disputa, cuando las partes no están de acuerdo, lo hemos platicado en reuniones anteriores, en el sentido de que se puede dar el divorcio efectivamente de acuerdo a la figura del divorcio incausado. Se divorcian las partes y quedan subsistentes los derechos respecto de la pensión alimenticia, del régimen de convivencias. Esto, cuando no hay un acuerdo, tendremos que solicitarle al juez que resuelva nuestro derecho, que resuelva cuáles son los montos, cuál es ese régimen de convivencias que vamos a requerir, y se hace a través de que si existió un procedimiento de divorcio incausado, ante el mismo juez que conoció de ese procedimiento, se conocerá de estos otros temas, que es la guardia y custodia, la patria potestad, la pensión alimenticia, la disolución de la sociedad conyugal, a través de incidentes. Por la vía incidental se procederá a la pensión, a fijar el monto de la pensión alimentaria y a fijar en este contexto el régimen de convivencias. En ese sentido, ¿cómo se solicita? Bueno, pues ya lo comenté, a través de un incidente ante el mismo juez. Cuando no haya un divorcio, cuando sea a través de una concubinos, o cuando estas personas no solamente hayan estado en unión libre sin que se hubiera dado los requisitos del concubinato, bueno, se procederá ante un juez de lo familiar, en una controversia de lo familiar, a solicitar el establecimiento del régimen de convivencia. Aquí habrá que resaltar algo muy importante. Existen casos en los que dentro de la esfera familiar pudieron haber existido conductas de violencia familiar. Luego entonces no es viable, no es aconsejable la elaboración del convenio, y quizás la determinación judicial haga algunas prevenciones. Depende de quién sea el generador de la violencia. No es una regla general que en todas las parejas pudiese existir el régimen de convivencia. Puede haber restricciones. Claro. Y esas restricciones pueden dar pie a que en nuestro Código Civil establece suspensión o pérdida de patria potestad de acuerdo a las causas. Entonces habría que analizar muy bien cuáles serían los motivos, porque independientemente de que exista el convenio, también puede desdoblarse una acción penal. Es correcto. Si ese fuese el caso, ¿ante quién se le da el seguimiento de estar el civil y se genera la conducta de violencia familiar? Se desdobla se da vista al Ministerio Público, a la gente del Ministerio Público de adscrito al juzgado, o en su defecto se podría acudir de manera directa ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a las personas que habitan en el Distrito Federal, a través de la Fiscalía para el estudio de los casos de los menores. Entonces se procede ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, principalmente hacia el CARI, hacia el Centro de Atención a la Atención a Víctimas del Delito, para que violencia intrafamiliar, para efecto de que se inicie la averiguación previa, y en este tenor se lleven a cabo todas y cada una de las diligencias tendientes a la identificación principal del generador de violencia dentro de la familia, porque muchas veces la mujer puede ir a denunciar la comisión del ilícito. Sin embargo, al momento en que hacen las periciales en psicología y el trabajo social, se identifica que en realidad la violencia generada por el marido o por el varón es en respuesta a conductas que realiza la mujer. Entonces,
ahí se identifica claramente quién es el generador de violencia para efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de los ilícitos. O sea, no siempre en este tipo de delitos el que inicia la averiguación previa es la víctima. Posiblemente es el victimario, pero no entiende la situación, toda vez que debemos de entender que hay violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia moral, ¿no? Todos estos supuestos son generadores de violencia que no se traducen solamente en un golpe, en un grito, también en actitudes, en violencia pasiva, al no hacer cosas que le corresponderían a una pareja. No sé, se me ocurre un ejemplo: un marido llega de trabajar 11 de la noche y llega cansado con ánimos de cenar, y la mujer pues no estuvo en todo el día, no hizo nada, no se dedica más que al hogar, porque hay que precisarlo, ¿no? Si la mujer sale a trabajar, pues no se le podría exigir. Llega después del programa. Llega cansado y no hay nada de comer. Ese es un tipo de violencia porque no se están cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Esto quiero puntualizar, que no le da derecho al varón de ejecutar ningún acto de violencia. Sin embargo, esas conductas que realiza la mujer son generadoras o son detonantes para que el varón explote y genere un ambiente... Sí, de sobreconducta. Es correcto. Pero eso es de la vida diaria, lamentablemente ocurre en muchas familias mexicanas, y pues hay canales adecuados para que se puedan instrumentar los lineamientos legales que se pueden aplicar y que se dé la convivencia, porque no importa que sea papá o mamá quien genera la violencia, dejen de convivir, a menos de que se ponga como sanción. Es correcto. Pero previo a ello, reiterando, es un derecho del menor, es un derecho del papá, derecho de mamá, pero siempre hay que tutelar, y de manera importante, los derechos de los menores. ¿Por qué? Porque además son derechos constitucionales por la Convención de los Derechos del Niño. Entonces sí es importante que ustedes tomen en cuenta estos elementos y que puedan canalizar bien sus pretensiones ante las instancias que correspondan. Ya lo indicó el licenciado, puede ser justicia alternativa, juez de la familia, en caso de violencia familiar, el CABI o la propia Procuraduría, para que en cualquier instancia hay la oportunidad de la amigable composición. Y si empezaron de cuates, pues acaban de cuates. Es una sana recomendación por salud mental, por todos. Por los menores principalmente. Se tiene que seguir frecuentando por la educación, por la formación, por las fechas de Navidad, por los cumpleaños, el Día del Padre, el Día de la Madre, en fin. Entonces, es mejor de cuates, aunque no lo hicieron como pareja, pero pueden continuar como compañeros en un fin común, que es la educación de los hijos. Esa sería una propuesta generosa y también armónica para todos, la integración de la sociedad y la familia, y que genera un beneficio para toda la colectividad. Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar con las conclusiones. Continuamos charlando con el licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz acerca del tema régimen de convivencias. Una vez de que se decreta la determinación, ya sea judicial o administrativa, del régimen de convivencia, ya sea amigable composición o por vía necesaria, surte efectos y hay que cumplirla con sus contenidos de las cláusulas: pago de pensión alimenticia, el horario, los días, fechas, alternativas, y una vez de que eso está ahí, ya le dan su copia a cada quien, ahí concluye todo. No, licenciado, una vez que se tiene ya ejecutoriada la sentencia, ya que el convenio surte efectos de cosa juzgada, ya que se elevó a ese nivel, tenemos que acudir ante el registro civil a realizar los enlaces registrales, es decir, a solicitar al registro civil, en términos del artículo 16, fracción cuarta del reglamento del registro civil del Distrito Federal, para que se lleven a cabo las anotaciones correspondientes, tanto en el acta de matrimonio, que en este caso, si se da a través de un divorcio, que quede disuelta el matrimonio,
y en la de los menores hijos la especificación del régimen de convivencias, la pérdida de patria potestad, el otorgamiento, cesación, incremento o disminución de los alimentos y todas aquellas situaciones que hayan determinado los órganos jurisdiccionales en relación a la relación familiar. Y eso se inscribe en el acta de nacimiento original. Es correcto. Que está en el registro civil, se emite la copia certificada y a la vez, cuando se emite la copia certificada, tendrá dos caras el documento, el principal que es el acta y la segunda esta anotación. Esto es importante que se haga porque se cierra el ciclo y con ello se puede, como es un documento público, ya lo habíamos mencionado, se puede evitar muchos tropiezos administrativos, sobre todo, por ejemplo, cuando se va a tramitar un pasaporte de un menor. Es correcto. Quien detenta la patria potestad, quien la ejerce, en fin, y de la sola lectura no tiene que acudir el papá que no tiene la custodia. Es correcto, para otorgar el famoso permiso para que salga el menor del país. Si cerramos los ciclos, se favorece y está para eso, para agilizar los trámites y que sepan cómo concretar los trámites, no solamente con el convenio, hay que cerrar los ciclos. Si no se cierra este ciclo, está inconclusa la petición formulada y pues tendríamos la necesidad de complementarla de otra manera. Con esta puntualización es importante que se haga, porque de lo contrario sigue el problema vivo, sigue latente. Gracias nuevamente por esta charla, licenciado. Se nos ha agotado el tiempo, pero ¿cuál sería la conclusión final de este tema? Bueno, es importante cumplir con las obligaciones, tanto alimentarias, y más importante es exigir el derecho que tenemos como padres de convivir con nuestros menores hijos, aun cuando no cohabitemos con ellos. Es muy importante que sea de una manera amistosa y en el caso de que no se pueda hacer, que se acuda a nuestros tribunales a solicitar el ejercicio de nuestros derechos. Maestro. Gracias nuevamente, licenciado. Les agradecemos su atención y le recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años este año 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita. Agradecemos también a Rubén Morales y a Ari Correa y a todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, la participación que han tenido para con ella. Gracias. Mañana vean el programa Te invito a la única. Gracias por su atención. Buenas noches. Y una mañana te diré cómo duele el corazón de solo pensar que estás escondida en un